Hola a todos, me llamo Ryan y seré su presentador de las noticias de la semana pasada. Así que hablaremos de la noticia francés y español. A ver si haremos una comparación de estos dos países. Espero que estén bien. Ahora se va. Vamos a hablar de noticias francesas. Para comenzar, el periodo de bajo por paternidad, por lo que la medida entra en vigor en julio 2021. Los padres deben tomar 7 días. En Marsella y Aix-en-Provence, el cierre forzado de todos los restaurantes y bares. Este domingo 27 de septiembre por el decreto prefectural que decide su cierre anunciada el miércoles 23 por el Ministerio de Sanidad. Y por el final de las noticias francesas, un punto sobre la epidemia con 27 muertes y 11.123 nuevos casos para el día domingo 27 de septiembre. Vamos a hablar de noticias españolas. Gorila ataca a una niñera en el zoológico de Madrid. La víctima fue hospitalizada de urgencia en estado grave. El gorila, por su parte, fue anestesiado y puesto de nuevo en su corral. La policía y el zoológico todavía está tratando de entender cómo el primate logró entrar en la zona de protección o ubicar a la víctima de 49 años. Los ataques de orcas obligan a España a prohibir los veloros desde la noche del martes 22 de septiembre. Los veleros de menos de 15 metros de eslora están prohibidos de navegar entre las puntas de Pirineos Grande y Estaca de Bares, en la región de Galicia, al noroeste de España, en un centenar de kilómetros de las laderas, una medida que visa la protección de las personas y las orcas, a indicar al ministro de Transportes en un comunicado. Y para terminar, el viernes 25 de septiembre en España se cuentan 12.200
62 nuevas contaminaciones. El balance de muertes imputables a la epidemia es 31.411 en España. Gracias por su atención. Fue Ryan el lunes.